Buenos días, amados hermanos de la zona oriental, en especial nuestros hermanos de la Iglesia en Soledad. En esta mañana el Señor me ha conferido transmitirle a ustedes este mensaje. Por eso quiero darle gracias antes de iniciar. Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos gloria y honra a ti en esta hora. Señor Jesús, bendice a cada persona que pueda escuchar este mensaje y te pido que quede grabado en su corazón. Amén. Hermanos, el tema de este día es la Iglesia, columna y base de la verdad, basada en 1 de Timoteo 3:15, parte B, que dice que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, hay una inquietud. ¿Será que vamos en contra de la corriente? Hermano, hemos recibido de Dios la gloriosa misión de ser columna y base de la verdad. Debemos tener en cuenta 6 puntos principales que fueron mencionados por el apóstol Pablo. El primero, debemos estar atentos contra la apostasía y el declive de las iglesias. Segundo, tener una vida normal de iglesia. Tercero, la administración de la iglesia en cabeza de los ancianos y diáconos y su función adecuada como administración. Y el siguiente, cómo conducirnos y cuidar la casa de Dios. El siguiente, el proceder y la orientación en la iglesia. La función de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y por último, la exhortación personal. Aleluya. Cada uno de nosotros se nos entregó una porción de ella. El deseo del Señor es que disfrutemos y experimentemos la verdad como la realidad y la vida. Ejemplo, hermano, de nada sirve tener un plato de comida rico y abundante si no lo podemos disfrutar. Aleluya. En Juan 14:6, parte A, dice, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Debemos experimentarlo y disfrutar a Dios, que es la verdad y la realidad. En la actualidad, en el mundo, quieren propagar que la verdad no existe, que todo es relativo. Eso es lo que quiere el enemigo de Dios. Pero nosotros somos osados, afirmados que la verdad existe y es absoluta, y la verdad es Dios. Dios mismo, como dice en Juan 14:6, parte A, nuestro Señor es la verdad. Aleluya. En la actualidad muchos quieren desechar la Biblia, desacreditarla. La verdad es que Dios es real y sabemos eso cuando la experimentamos, hermano. Cuando tenemos esa experiencia, podemos testificar lo real que Dios es. Es tan real como lo que hacemos diariamente. Aleluya. Cristo es real cuando lo disfrutamos genuinamente. Aleluya. La Biblia nos muestra que el ser humano está formado por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando creemos en Jesús, tenemos un nuevo nacimiento, pues nuestro espíritu es reavivado y pasa a saber quién es Dios. Y damos testimonio de Él. El Señor es la verdad y la realidad. Ya sabemos que las iglesias es la base de la columna y la verdad. Es el contenido y la expresión. La columna y base sólidas deben estar apoyadas en bases firmes para sostener el edificio, que en este caso es la iglesia, las personas. Amén. La iglesia debe estar construida y sustentada bajo los fundamentos de la verdad, su estructura, la fe, el amor, la esperanza. Aleluya. Esto debe estar sustentado en base a la verdad, mis hermanos. Oh Señor Jesús. Aspectos que se destacan en 1 y 2 de Timoteo componen la columna y la base, tanto en el contenido como en la expresión.
Primero, la fe objetiva, la verdad, las enseñanzas. Estos tres aspectos están fuera de nosotros. El cuarto aspecto es la verdad eterna, es el eslabón del aspecto objetivo con nuestra experiencia. Los subjetivos, los últimos tres aspectos son subjetivos: la piedad, la fe que es subjetiva, y la conciencia. Tienen que ver con nuestra experiencia interior y nuestro vivir. Coloquemos un ejemplo, hermano. Cuando miramos en cualquier parte que estemos ubicados y nos llama la atención uno de esos paisajes hermosos que Dios nos ha regalado, quisiera llevárnoslos con nosotros. Ahí recurrimos a un elemento que es la cámara. Ahí tomamos una fotografía de ese ambiente, de esa playa, de esas montañas, y queda grabado esa imagen en la cámara. Entonces ahí el aspecto es subjetivo porque queda dentro del depósito, dentro de la cámara. Pero en nuestra mente queda también ese gran depósito, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces ahí tenemos una fe subjetiva, está por dentro. Cuando la fe es objetiva, está por fuera, que es lo que Dios nos trae. El Señor nos lleva a tener fe a través de la palabra. Amén. Que el Señor sea nuestra verdad y nuestra realidad en el vivir de iglesia. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, el contenido de la verdad. Los oídos son como las puertas de entrada para recibir la palabra. Por eso la Biblia insiste en varias porciones. Por ejemplo, el que tenga oído para oír, que oiga. Si no oímos la palabra de Dios, no recibiremos la fe. La fe es Cristo mismo. Independientemente de que el hombre crea o no, la fe siempre existirá, porque se refiere a Cristo y a todo lo que Dios es. Cristo es el conector central del universo. En Él todo subsiste. Amén, aleluya. Podemos reafirmarlo, hermano. Mire, en Colosenses 1:17 parte B dice: y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. La palabra transporta la fe a nuestro interior. Cuando lo oímos, podemos recibir o no. Si la recibimos, puede ser depositada en lo más interior de nuestro ser, nuestro espíritu, y eso produce la fe subjetiva. Es indispensable que al oír la palabra, si aceptamos esto, ocurre en nuestra mente la parte líder del alma, que entiende la palabra que oímos. Entonces nuestra voluntad, es decir, recibir nuestra emoción, sintiendo placer en aceptarla. Hagámoslo ahora mismo, hermanos. Digan conmigo: sí, acepto la palabra del Señor. En ese momento, hermano, hemos logrado sentir algo diferente, percibir el placer de recibir la palabra del Señor. Así la fe es depositada en el espíritu, produciendo así la fe subjetiva, que es la experiencia interna de Dios. Oh Señor Jesús, vamos a reafirmarlo con una porción de la palabra que dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dios envía por medio de la palabra un elemento de la fe para que podamos creer, y así Cristo será cada vez más depositado en nuestro interior. Pero el enemigo de Dios quiere desviar este contenido, que es la palabra. Quiere secuestrarla y no permitir que llegue a nosotros. Él la desvía. Necesitamos aprender y valorar lo que en medio que crezcamos, hermano, que crezcamos y lleguemos a ser de esa fe subjetiva en nuestro espíritu. Aleluya. Un primer aspecto, la fe. La fe es el contenido de la economía de Dios en nuestro interior. Aleluya.
Amén. Es decir, la administración y el plan divino para la humanidad. Aleluya. De eso se trata la economía de Dios, ¿verdad? Él tiene un plan divino para la humanidad. La fe contiene la encarnación de Cristo, su vivir humano, sus sufrimientos, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, y así como el hecho de haber regresado a nosotros como el Espíritu que da vida. En cuanto concierne a la obra redentora de Dios, no obstante, después que Cristo ascendió a los cielos y descendió como el Espíritu, como el Espíritu, aleluya, su obra continúa, hermano. La obra de Dios no se detiene. Amén, hermano. Le voy a sugerir que disfrutemos en primera y segunda de Timoteo y en Tito, donde hay más versos que profieren la fe. Amén. En primera de Timoteo 1, 3 y 4 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando vimos a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a falsas genealogías interminables, que acarreen disputas más bien que la edificación de Dios, que es por la fe. Así hermana, voy a continuar acá para empalmar porque siento que me enredé un poquito. La fe contiene la encarnación de Cristo, su vivir humano, su sufrimiento, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, así como el hecho de haber regresado a nosotros como el Espíritu que da vida. Él cuenta con el Señor Jesús. En cuanto concierne a la obra redentora de Dios, no obstante, después de que Cristo ascendió a los cielos y descendió como el Espíritu, su obra continúa. Hermanos, les sugiero disfruten en sus casas en primera y segunda de Timoteo y Tito, donde hay versos referentes a la fe. Amén. En primera de Timoteo 1, 3 y 4 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a falsas genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que por la fe. Así te encargo ahora. No debemos, hermanos míos, coger la palabra de Dios para tener disputas. Necesitamos guardar el ministerio de la fe con una conciencia limpia, que es el vaso adecuado para contenerla. Debemos mostrarnos con la palabra de la fe y pelear la buena batalla de la fe. No es fácil poner la fe en nosotros, porque el enemigo quiere distraernos de cualquier manera. La lucha es grande, el peligro es real. No seamos esos que son reprobados de la fe. El Señor nos escogió y nos dio la fe. Somos escogidos, aleluya. En primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y columna y baluarte de la verdad. La verdad, la iglesia es columna y base de la verdad, y la verdad es la realidad. Lo que Dios desea es que todos los hombres vengan al plan del conocimiento de esta verdad. Nuestro vivir cristiano no solo debe ser salvo, necesitamos el conocimiento de la verdad. En Mateo 28,
19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos míos, tocar la realidad de la palabra de Dios. En primera de Timoteo 1:3 dice: como te ruego que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Hermano, es necesario en todo tiempo aprovechar y valorar la palabra fundamental y la palabra profética dada por Dios. La palabra no puede sufrir distorsión. Amén, hermano. En 2 de Timoteo 12:15 dice: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como el obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Leemos que el obrero de Dios debe saber usar bien la palabra y la verdad. Así debe ser nuestro proceder como la palabra, cortarla correctamente. Cada uno de nosotros, en medio de su crecimiento, puede ayudar a otras personas a fin de que regresen a la palabra de la verdad. Necesitamos la palabra de Dios debe ser difundida. Amén. Por lo que el fin de los tiempos está cerca. En ella encontramos herejías. Sin el conocimiento de la verdad seremos confundidos. Solamente la verdad nos trae la claridad. Esta palabra de verdad hace que seamos la columna y la base de la verdad. Valoremos, hermanos míos, lo que es haber entregado, que el Señor entregó por nosotros, por el plan de la salvación de Dios. Amén, aleluya. En 2 de Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, exhortándoles, dándole al Señor a que no entiendan sobre la palabra, lo que para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermano, este es una advertencia. El diablo busca causar daño entre los hermanos con cuestionamientos insensatos y absurdos. Por esa razón necesitamos de la palabra de la verdad, que nos libera del lazo del diablo, restableciendo así nuestra sensatez. Aleluya. Para cuidarnos necesitamos de la palabra de la verdad, que sea presentada correctamente para iluminar a las personas. Gracias al Señor, hoy las personas quieren oír la verdad y aceptan al Señor, no de una manera insensata. Los tiempos están cerca, hermano. Es tiempo de predicar el Evangelio para llevar esa verdad a las personas. En estos tiempos del fin necesitamos la fe de la palabra, de la verdad, porque eso es lo que va a salvar a las iglesias de la caída conformada como esa columna de la verdad. La iglesia, a través de las personas, sostienen estas columnas que es la verdad de Cristo y su economía. En Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, la fe es la verdad, necesitan ser transmitidas. La forma por la cual os ocurre son esas señales, hermanos, esas señales que nos muestra el Señor. Así comprendemos mejor lo que existe. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros en las iglesias, todos los hombres dones son necesarios para las enseñanzas, hermano. Es necesario que nos fundamentemos en la fe, que es la verdad. Ante la constitución de los países era basada en la Biblia. Ahora ya no la tienen en cuenta. Debemos cuidarnos y cuidar a otros, hermanos, a estar en el camino correcto. La sana palabra, transmitirla, la vida a los oyentes. Por tanto, guardándonos en estas enseñanzas, hermanos, que esta enseñanza es la verdad. Aleluya.
Esta es nuestra labor de amor, transmitir la palabra de verdad por medio de las sanas enseñanzas, porque somos columna y base de la verdad. En Tito 2, 7 al 8 dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad, la palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dios les bendiga grandemente. Amén.